tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. Estamos en su programa Estudiemos Juntos la Biblia, ahora acompañada con mi esposo para poder estar estudiando juntos la Biblia, así que ahí en su casa también estudien en familia. Si solamente está su esposo, pues con su esposo o su esposa, con quien quiera que esté, allí estudien juntos la Biblia. Así que vamos a orar, y pues él es mi esposo Virgilio González, yo soy Gloria González, nunca les he dicho mi nombre, pero ahí está bajito en el video, ¿verdad? Así que pues vamos a estudiar juntos la Biblia, y pues esperamos que ustedes oren por nosotros para que estos videos lleguen a todo el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos manda Dios, a enseñar la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos más del amor de Dios, para que conozcamos todos los propósitos, todas las cosas que Dios quiere para nosotros. Así que pues buenos días a todos, y buenos días, Virgilio, que Dios te bendiga. Buenos días. Vamos ya en el video número, vamos a ver, aquí lo tengo. Video número 40, ya se me está olvidando. Número 40, ya vamos a ver el capítulo 40. Sí, perdón. Video número 34. El video número 34 y vamos 40. En el capítulo 40. Así que ya leímos a José y la esposa de Potifar, ¿verdad? Y pues ahora vamos a leer los sueños. A ver, permítame. José interpreta 2 sueños, así que eso es lo que vamos a leer ahora, mi esposo y yo. Y pues si podemos leer otro capítulo, porque trae poquitos. Así que vamos a empezar, y ustedes también juntos allí con su familia. Oremos primero para poder recibir guía del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios y Padre, te agradecemos mucho la oportunidad de hacer este video juntos, mi esposa y yo, y normalmente yo estoy ocupado trabajando, saliendo de viaje como chofer, y pues pocas oportunidades tengo de estar aquí en casa un par de días y vuelvo a salir. Pero hoy estamos aquí juntos y esperamos poder hacer el trabajo de hablar de tu palabra, leer tu palabra y explicarla un poco, y que aprendamos a recibir dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos pues con tu Espíritu para que podamos interpretar correctamente y guiarnos por lo que dice tu palabra, y no por lo que puedan decirnos otras personas, porque la interpretación puede ser para bien o para mal. Así que guíanos, Padre, y que tu Espíritu Santo sea el que dirija este video, esta lectura, y que podamos sacar provecho de ella, y que nuestros hermanos también, que estén viendo, que también saquen provecho de esto que estamos haciendo, que mi esposa empezó, y que pues hoy yo tuve la oportunidad de estar aquí para poder hacerlo con ella. Gracias pues, Padre, tu inspiración es la que necesitamos, es la que pedimos, y es lo que pues nos hace falta todo el tiempo para poder interpretar correctamente tu palabra, porque es lo que dice, tu palabra fue inspirada por ti, y solo por tu Espíritu Santo se puede entender y se puede dar dirección. Gracias pues, dirígenos en esta lectura y haznos sacar provecho de ella, y que también sea provechosa para nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, pues iniciemos con José interpreta 2 sueños, en el capítulo 40. Una pequeña recapitulación de lo que está sucediendo, de la situación en la que se encuentra José. José empezó a apacentar las ovejas de su padre junto con sus hermanos a los 17 años. Probablemente lo había hecho antes, pero a los 17 años fue cuando ya se dedicó más con sus hermanos a hacer ese trabajo. Pero alrededor de los 20 años José fue vendido
por celos de los hermanos fue vendido y lo llevaron a Egipto. En Egipto fue comprado por un alto funcionario de Faraón, el capitán de la guardia de Faraón, y estuvo como esclavo en la casa de Faraón. No fue un ratito, fueron varios años. Entonces después pasó lo de la esposa de Potifar. José, siendo un muchacho de unos 20 años, tal vez menos, se había convertido ya en un hombre adulto, varonil, apuesto que se lo creyeron, ¿verdad? Y pues la esposa lo ve guapo, atractivo, y trata de seducirlo, pero José se resiste y la rechaza, y ella por despecho lo acusa. Así es. De un intento de violación. Y el marido, cuando se entera, pues está enojado, está molesto. No sabemos si en realidad tuvo dudas de su propia esposa, porque como hombre importante que era y con poder, pudo haber matado a José en ese mismo momento. Sin embargo, decidió meterlo en la cárcel. Era una cárcel, como se dice hoy, de alta seguridad. Esa cárcel tenía los presos políticos de Faraón. Un preso político que entraba ahí no salía más que muerto, o que el Faraón lo indultara y lo dejara salir, como vamos a ver que ocurrió en este capítulo 40. Para este tiempo de la interpretación de estos sueños, José ya tenía probablemente unos 28 años. O sea que ya llevaba como esclavo varios años y como preso otros varios años. Y la característica especial que tenía José es que se adaptaba a sus circunstancias. En su casa pues era el preferido de papá, estaba adaptado a eso, estaba acostumbrado a eso, pero de pronto sus hermanos lo venden. Fue destrozado su corazón por causa de eso que le hicieron los hermanos. Entonces cuando llegó a Egipto y lo compraron como esclavo, pues que era peor ser esclavo que haber sido vendido por sus hermanos. Pues claro que era peor ser vendido, haber sido vendido por sus hermanos. Así que ya como esclavo de Potifar se adaptó a su circunstancia y se convirtió en el mayordomo de la casa de Faraón. Pero luego vino el problema con la esposa de Faraón y lo meten en la prisión, en la cárcel, en la prisión. Porque era muy diferente una cárcel, y lo mismo hoy es muy diferente una cárcel a una prisión. En la cárcel está un tiempo nada más, pero una prisión está por años. Entonces se adapta de nuevo a la circunstancia de ser preso político en la cárcel de Faraón, y se convierte en prácticamente el mayordomo de la prisión. Él tiene a su cargo el cuidado de todos los presos, y entonces el carcelero le deja todo el cargo a José. Y para entonces ya tenía como 28 años. Y es en ese momento, después de haber sido probado durante casi 10 años, y que en realidad probablemente fueron los 10 años, porque dice que después, el relato dice que el siguiente capítulo dice que el copero se olvidó de él después de la interpretación que le había dado, y pasaron 2 años hasta que el copero se acordó de nuevo de José. Entonces ese es el, ¿cómo se dice?, el escenario de este capítulo. José, ya preso en la cárcel por varios años, no llegó a la cárcel e inmediatamente lo pusieron de mayordomo de la cárcel, ¿no? Tuvo que ganarse la confianza del carcelero, y se la ganó, y llegó a ser el regente, por decirlo así, o el segundo en autoridad en la prisión, en la cárcel, en la prisión, después del carcelero. Y entonces es cuando vienen estos dos presos políticos de Faraón,
como lo vamos a ver en la lectura, el copero de Faraón y el panadero de Faraón. Así, con ese escenario ya puesto, la recapitulación de los capítulos anteriores, podemos empezar la lectura. Amén. Pero es tremendo que Dios siempre estuvo protegiendo a José de cuando lo querían matar y que no lo mataron. Y pues también que aquí lo vamos a ver también cuando Dios lo protege también, ¿verdad? Como lo protegió de la mujer, ¿verdad? Que pues que lo libró de la tentación, pues también. Porque ella estuvo insistiéndole muchas veces, ¿verdad? Así es. Y pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Juntos estudiemos la Biblia y juntos aprendamos. Así que pues vamos a seguir. Pues José interpreta los 2 sueños, dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 40. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Aquí, cuando dice delinquieron, o sea, no cayeron a la prisión por accidente. O sea, cometieron alguna falta que le enojó al faraón y se indignó Faraón, y siendo el hombre de mayor autoridad en Egipto, considerado por todos un dios, pues simplemente su voluntad era inquebrantable. Él dio la orden y fueron puestos en la cárcel donde estaba José. Así que sí cometieron alguna falta. Pudo haber sido algo simple o pudo haber sido algo grave. El caso es que Faraón se indignó y los puso en la prisión, y de ahí no salían sino muertos, como dijimos antes, o indultados por el Faraón. Dice en el versículo 2: y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Aquí dice en la prisión, en la cárcel del capitán de la guardia. Acordémonos que el capitán de la guardia era Potifar, que él había puesto a José en esa prisión porque él tenía la autoridad también para poner presos políticos allí. Entonces esta prisión estaba junto a la casa del capitán de la guardia, junto a la casa de Potifar. Así que Potifar estaba cerca de donde estaba José, y José estaba cerca de donde estaba Potifar, pero no tenían contacto ya en ese momento. Entonces, pero estaba en la casa, dice aquí, en la casa del capitán de la guardia. Y dice: y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Esto era muy común en aquel tiempo. Cualquier persona que tenía un sueño que le turbaba y que se le quedaba grabado en la mente después de haber despertado, toda persona pensaba que tenía un significado. Y era costumbre buscar a quién interpretar ese sueño. Era un anhelo de encontrarle el significado a esos sueños. Entonces estos sueños que recibieron ellos, pues entendemos, ¿no?, por lo que viene en la lectura, que no fueron sueños comunes, sino que fueron sueños provocados por Dios. Entonces Dios sigue trabajando, sigue preparando el escenario para llevar a José al nivel que lo llevó después. Y así se está poniendo todo el escenario, una parte aquí, otra parte acá. La venta, que lo venden a José, que lo hacen esclavo de Potifar, lo compra y lo hace su esclavo. La mujer lo trata de seducir, es otra parte del escenario final, de cómo llegó José al lugar que llegó.
y luego lo ponen en la prisión, se convierte en el jefe, prácticamente el jefe de la prisión, el que tenía a su cuidado a todos los presos políticos, y de pronto llegan dos que apenas tenían unos cuantos días en la prisión y de pronto tienen un sueño especial, un sueño perturbador, tanto que el semblante de ellos al día siguiente, como dice aquí en el siguiente versículo, estaba decaído, y José se dio cuenta de que algo los perturbaba. Y continuamos allí en el siguiente verso. Ya te toca. Me toca a mí. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José, aún estando en su condición de preso, no se cohibió de decirles que había alguien con poder que podía interpretar o revelar las interpretaciones de los sueños. Él dice: no soy yo, es Dios. Como dice ahí, ¿no son de Dios las interpretaciones? Entonces les dice: cuéntenmelo, tal vez Dios me revele la interpretación. Y José se acuerda de los sueños que ha tenido antes y de la manera que los interpretaron allá en su casa, sus hermanos y luego su padre. Entonces por eso él sabe que Dios puede dar la revelación de los sueños o la interpretación de los sueños. Y como él ha tenido ya algo de experiencia, ahora más maduro, él no anda presumiendo sus sueños, sino está diciendo quién es el que da los sueños y quién es el que los interpreta. Y él dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Entonces les pide que se lo cuenten. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de... Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. El trabajo de copero era un trabajo crucial en la corte del rey, porque el rey era muy común que los reyes tuvieran enemigos, no solamente fuera del palacio, sino gente que hacía complot dentro del palacio contra ellos. Y podía un rey recibir, digamos, una copa de vino envenenada, y entonces el rey moría por causa de ese veneno. El trabajo era crucial de ser copero, porque el copero tenía la responsabilidad de probar el vino antes de dárselo al rey. Y si el vino estaba envenenado, sin que se hubiera dado cuenta el copero, entonces el que iba a morir pues era el copero y no el rey, porque el rey pues era una persona más importante, más influyente que cualquier funcionario en el gobierno de ese país. Así que todos los reyes tenían un copero que probaba el vino antes de servírselo en la copa y dárselo al rey, para que la seguridad del rey estuviera a salvo. Y ese era el trabajo del copero. ¿Y ya no existen los coperos con los reyes? Eso no lo sé. Supongo que debe haber todavía, porque pues no es que los reyes sean
así exageradamente malos, pero sí son indiferentes a en muchos casos son indiferentes a las necesidades de su pueblo, y por causa de eso pues también no son muy queridos. Tal vez sean respetados, pero deben tener enemigos también hoy. Entonces tal vez haya coperos hoy en la actualidad. ¿Verdad? Dice, nos quedamos en el 12. 12. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Aquí José interpreta correctamente el sueño del copero. El copero pues se debe, por lo menos debe haber sentido algo de esperanza en su corazón, porque sabía que dentro de esa prisión no tenía ninguna esperanza más que la muerte o el indulto. Y la muerte pues nada más el reposo, ¿no? de estar encerrado. Entonces le da la interpretación es correcta. Inmediatamente el otro funcionario se debe haber entusiasmado también. Pero aquí se intercala o se mete una petición de José. José, ansioso por regresar a su casa y a su padre, pues le pide el favor al copero, como dice el 14. ¿Y qué quiere decir sarmiento? Sarmiento es cuando empieza a brotar la flor de la uva. Sale un sarmiento y es como un ramillete de florecitas pequeñas. Cada florecita es una uva. Entre más grande el sarmiento, pues más grande va a ser el racimo. Qué bonito. Y entonces empieza de esa manera, como un sarmiento. O sea, en vez de salir una florecita en una rama, sale una pequeña guía, que se empieza a hacer como pues prácticamente es un racimo que está en desarrollo. Y ese es un sarmiento, que de ahí luego brotan, son unas pequeñas bolitas las que tiene. Moraditas. No, son como blancas. Y de cada botoncito que lleva ese racimo se abre una flor, y de cada flor se desarrolla una uva. Y los racimos, o sea, crecen según el tamaño del sarmiento. Me gustaría ver eso. Nunca he visto un sarmiento. Y dice en el 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José se está acordando de del conflicto que lo llevó a Egipto, que sus hermanos lo vendieron, y él dice: yo fui hurtado, o sea, yo no debería estar aquí, es lo que está diciendo. Yo no debería estar aquí, me secuestraron, me vendieron, me secuestraron, me trajeron acá ilegalmente, porque él no era esclavo, él era hijo de familia, influyente, apreciado en su casa por su padre. Por lo menos los hermanos celosos no lo podían tolerar. Y él está diciendo: fui hurtado de la tierra de los hebreos. Y reconoce delante del copero que tampoco hizo nada malo para estar allí en la prisión. Entonces está confesando la injusticia que le hicieron, y está pidiendo que le ayude, que lo favorezca, que lo recomiende al faraón, para que el faraón lo indulte y lo saque de ahí de la prisión.
Continuando en el 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces, él oyó lo que dijo José al copero, que el copero veía 3 sarmientos y le dijo: son 3 días. Entonces él soñó también 3 canastillos sobre su cabeza y dijo: pues deben ser también 3 días. Y si a él lo liberaron, si en el sueño a él, la interpretación es que a él lo liberan después de 3 días, bueno, pues a lo mejor a mí también me interpreta lo mismo, que en 3 días me va a liberar. Por eso dice allí, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, entonces le cuenta el sueño a José, entusiasmado por la respuesta que José le pudiera dar. Desafortunadamente, pues no, la respuesta era totalmente distinta. El 18 dice: entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Pues hasta ahí vamos bien, igual que el copero. Pero luego, sin suavizarla, como dicen, sin dorarle la píldora. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Wow. Entonces le debe haber Qué dado duro. un escalofrío por todo el cuerpo al panadero. Está como los doctores cuando le dicen: te vas a morir. No le dicen nada suave. No se le dicen suavecitamente. Ay, qué va. Entonces ya, pues me imagino que el panadero debe haberse burlado y haber dicho: puras tonterías, puras patrañas. Además, ¿quién es este otro preso que está aquí? O sea, ¿qué puede saber él de interpretar sueños? Tratando de consolarse para no pensar en la sentencia que había dado José a través de la interpretación de su sueño. Desgraciadamente para él, pues la interpretación era correcta. En el verso 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Entonces ellos eran sus servidores todavía. Y como la fiesta era para todos sus servidores, dijo: bueno, pues traigan también al copero y al panadero. Porque el delinquir, como dijimos, pudo haber sido algo sencillo. Tal vez no fue un atentado contra la vida de Faraón, sino nada más algo que le desagradó. A lo mejor el vino estaba amargo, a lo mejor los panecillos no tenían sabor. Algo, delinquir contra un rey es algo, puede ser algo insignificante o puede ser algo gravísimo. Pero para el rey, que era la máxima autoridad en Egipto, pues una falta como esa, aunque fuera pequeña, él la hizo grande y dijo: no, ustedes merecen la cárcel. Entonces, cuando hace esta fiesta, los invita a ellos también. Pero dice: solo a uno lo voy a restaurar a su puesto, al otro lo voy a colgar por lo que me hizo. Entonces los manda a llamar y va a ver a cuál de los dos lo va a restituir a su puesto y a cuál va a colgar. Y continuando en el 21. Y dice en el 21: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquí pasó algo tenso, una situación tensa para estos dos hombres,
porque son llamados a la presencia de Faraón, entonces van temerosos, qué es lo que irá a pasar o qué es lo que estará haciendo el Faraón. Y cuando llegaron ante de él, los dos estaban tensos, preocupados por cuál sería su destino frente a Faraón, porque pues Faraón no había escuchado la interpretación del sueño de José. Entonces están tensos los dos. Cuando el rey decide o escoge al copero para restituirlo a su puesto, pues el copero se alegró, se perdió lo tenso, se le quitó lo tenso que estaba, y se olvidó de que José le había interpretado exactamente eso que hizo el faraón, el rey. Y vio que también la interpretación del otro sueño se cumplió, pero como digo, la tensión del momento lo hizo olvidarse por completo, que fueron dos sueños interpretados correctamente por la misma persona. Un esclavo comprado, traído de la tierra de Canaán y vendido en Egipto y comprado por Potifar y metido a la cárcel por intrigas de una mujer despechada. Y el copero completamente se olvidó de eso. Completamente. En el capítulo siguiente ahí se ve cuánto tiempo más pasó José encarcelado hasta que la providencia de Dios lo coloca en el puesto más alto, bueno, no el puesto más alto porque Faraón seguía teniendo el puesto más alto, pero después de Faraón solo José tenía el puesto más alto. Y esto es parte del capítulo 40, esto es el capítulo 40 a grandes rasgos, ¿no? La explicación, lo que nos revela la escritura acerca de cómo Dios está trabajando a través de la historia para establecer el pueblo de Israel y establecer a los patriarcas que definieron la vida del pueblo de Israel, y se sigue la historia desarrollando porque a través de la historia de ese pueblo viene la historia de nuestro Señor Jesús. Amén. Y aquí se van mencionando personajes importantes, personajes claves que están involucrados en el desarrollo de la historia del pueblo escogido. Y nos quedamos en ese escenario para el próximo capítulo. Bueno, pues vamos a parar el video y seguimos al ratito, nos vemos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.